Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe que nos siguen por este medio. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor y con la satisfacción de poder seguir compartiendo estos mensajitos que ilustran, que iluminan, que alimentan nuestra fe a quienes creemos en Dios, en el Dios de la Biblia, obviamente, no en un Dios creado en nuestra mente, a nuestra conveniencia, sino en el Dios de la Biblia, que ha demostrado a la saciedad ser el único Dios verdadero, el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios que envió a su Hijo Jesucristo para ocupar nuestro lugar, pagar el precio de nuestros pecados, perdonarnos y abrirnos un camino de esperanza, ¿no? En este mundo tan difícil, tan perverso, tan malvado en el que estamos viviendo, en el que parece que hay una procura, eh, que con diligencia se busca la destrucción del hombre contra el hombre, de toda índole, ¿no? No solo la destrucción en las guerras armadas, en las que hay literalmente muertes físicas, sino también atacando y tratando de matar la dignidad a través de redes sociales, a través de la opresión, de la persecución, en fin, es terrible el mundo que vivimos. Pero quienes creemos en Dios, en su palabra, abrigamos una esperanza ciertísima, una esperanza viva, de que un día pasará esto. Tendremos que vivir, muchos moriremos en este sistema perverso, pero tenemos la posibilidad de resucitar a un tiempo de paz, de control total por parte de un Dios santo, justo, ¿sí? Y eso es lo que nos habla el sacrificio de Cristo Jesús y su resurrección. Por un lado, el que Él haya estado en la cruz pagando el precio que no le correspondía sino a nosotros, nos hace sentir que efectivamente no vamos a ser tomados en cuenta todos esos pecados pasados, sino que hemos sido justificados por la muerte de Cristo Jesús. Y con su resurrección también abrigamos, digo, esta esperanza de un día nosotros también resucitar, porque con Él juntamente hemos sido resucitados. Aquí en la tierra para ser personas nuevas, diferentes, buenas, santas, ¿sí? Y resucitaremos literalmente un día para estar en su presencia y por la eternidad, lo cual me anima, me alienta y me impulsa a vivir, a soportar lo que tengamos que vivir como lo estamos viviendo y como lo he mencionado, pero también a vivir agradándole a Dios en obediencia a efecto de mantenerme salvo hasta el fin, como dice la palabra, que el que permanece, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Bueno, en ese contexto le digo, para nosotros el mundo cristiano es una satisfacción plena el saber que somos parte de ese grupo, de ese remanente que habiendo sido inquietados, todos en todo tiempo hemos sido inquietados para seguirle a Dios, pero en la misericordia y el favor de Dios, algunos hemos tomado la decisión de seguirle y de permanecer, sobre todo de permanecer. Yo decía, por ejemplo, muchos años atrás, en medio de mi desconocimiento bíblico, quizás en los primeros años, par de años de haber entrado a los caminos del Señor, yo decía que lamentaba mucho el no haber conocido a Cristo antes, ¿sí? Yo conocí de Cristo Jesús y de su bendita palabra a mis 28 años, cuando tenía menos de 2 años de casado y ya tenía mi primer hijo. Y en esa época decía, ¿cómo no conocí a Cristo Jesús? ¿Cómo no conocí de su palabra? Quizás cuando era un adolescente, para evitarme tanto problema, tanta dificultad y tanta tristeza también que causé con mis actitudes inapropiadas, sí, a mi familia, a mis padres, etcétera, etcétera. Pero también me he dado cuenta que hay muchas personas, tristemente, que habiendo conocido a temprana edad o que habiendo nacido en un hogar cristiano, en donde fueron educados, en donde parte de su vivencia, de su cultura era asistir a la iglesia, leer la Biblia, integrarse, sumarse, también se han alejado, se han desviado, se han apartado, declinaron de este caminar. Entonces, la única garantía es aferrarse a Dios, enamorarse de Dios y vivir para agradarle sabiendo hacia dónde vamos. Bueno, de este acto maravilloso, sobrenatural, increíble de la resurrección de Cristo Jesús, que no es una invención del cristianismo, ni mucho menos, porque hay datos históricos adicionales a la palabra de Dios que dan cuenta de la resurrección de Jesucristo y de todo el movimiento cristiano que comenzó en esas épocas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Josefo,
es uno de los historiadores de la época, que toma mucho en consideración la información cristiana o la información judía, digamos, en esa época, y de los judíos que se habían convertido al cristianismo, que toma o nos proporciona datos de efectivamente de lo que había sucedido en aquella región, en Galilea, ¿no? En el Imperio Romano, de que hubo este hombre que inquietó a multitudes, que fue escuchado, que se hicieron milagros y que luego él fue muerto, sepultado y que resucitó y que muchas personas lo vieron, etcétera, etcétera. Estos datos también los consigna la palabra de Dios y sin que esta versión posterior, digamos, a la muerte y resurrección de Cristo Jesús haya sido reprochada en manera alguna, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la carta de Pablo a los Corintios menciona que efectivamente más de 500 personas llegaron a verle al Señor Jesucristo y ha resucitado, pero quizás uno de los aportes más contundentes es este que me voy a permitir leer para dar inicio a lo que quiero hablar ya en relación a nosotros, a los seres humanos cristianos, ¿sí? Nuestra actitud, nuestra humanidad que a veces afecta a nuestro cristianismo. Pero bueno, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, se relata un gran discurso que fue propicio y que fue dado, puedo decir hasta disertado, por el apóstol Pedro, en donde mucha gente de muchas nacionalidades de aquel entonces le estaban escuchando, y en medio de su disertación, enfocando a Cristo como el Mesías, como la promesa de Dios para el mundo y que era tan esperada por los judíos, enfocándoles en toda la historia de hebrea, en toda la historia judía, para llegar a la persona de Jesucristo. En un momento dice esto, lo voy a citar nada más un solo versículo. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 32, dice así, dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Sí? Entonces, luego de una gran disertación que continuó y que dice que más o menos 3,000 personas se convirtieron, eso quiere decir que eran más de 3,000 y que 3,000 terminaron creyendo en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, como el Mesías prometido. ¿Sí? El resto escuchó. ¿Sí? Es lo que sucede hoy, que hay mucha gente que escucha, unos creemos, aceptamos y seguimos, otros escuchan, retienen en el mejor de los casos la información y luego continúan su vida sin que haya cambio alguno ni compromiso alguno, ¿no es cierto? Pero ahí dice que 3,000 creyeron en Cristo Jesús. Y este versículo que lo destaco lo corrobora, ¿no? Dice que Pedro llega después de dar todo un enfoque histórico, a la conclusión dice que a este Jesús Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Digo, eran mucho más de 3,000 personas las que estaban escuchando, las que estaban prestando atención a esto. 3,000 fueron los que se convirtieron. Es decir, en esa época ya debía haberse levantado una revuelta y decir, no, es mentira, es falso, eso no nos consta, ¿cómo van a creer? No, nadie dijo nada. E históricamente hay este reporte de que efectivamente se plasmó, ¿sí? No solo en la Biblia, sino en la historia. Insisto, Josefo era uno de los historiadores judío que por lo tanto tomaba mucho en consideración la trascendencia de la vivencia espiritual de su pueblo y, y él menciona, ¿no? También no solo la existencia de Cristo Jesús, sino el milagro de la redención. Pero bueno, más allá de esto, que digo es para que nos quede claro, ¿no? Porque siempre se dice, y es cierto, dice, esta es una fiesta cristiana o del mundo cristiano, ¿sí? De los que nos abrigamos en el cristianismo, o sea, en Cristo como el Salvador del mundo, en Cristo como el Hijo de Dios, en Cristo como el Mesías, que vino y que ha de venir, que no hay que olvidar eso, ¿sí? Porque eso lo dijo varias veces, como dijo también algunas otras cosas que yo quiero destacarlo hoy, para mirar un poquito nuestros errores, llamémoslo así, no digamos un pecado, pero sí errores que cometemos los cristianos. Para eso permítame darle lectura en el Evangelio de Marcos, el último capítulo de Marcos, del capítulo 16, del versículo 1 al versículo 7, la palabra de Dios dice así. Marcos capítulo 16, versículos del 1 al 7.
Le pido que siempre me siga con atención y con la debida reverencia a la bendita y preciosa palabra de Dios. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. ¿Sí? Bueno, esta historia posterior a la resurrección de Cristo Jesús, que lo mencionan los 4 evangelios, ¿sí? Nos da ciertas pautas para poder mirar, por un lado, nuestra condición humana, a pesar de ser cristianos, esas actitudes que nosotros tomamos por, por nuestra falta de atención quizás, no sé. Ahora usted lo va a descubrir junto conmigo cuando miramos estas cosas, ¿no es cierto? Jesucristo, el Señor Jesucristo, el maestro de ellos, de estas mujeres, de María Magdalena, de su tía terrenal, llamémosla así, la madre de Jacobo y de Juan, y de todas aquellas otras mujeres, aquí se menciona por vez primera a Salomé, en realidad es otra María, eh, fueron a cumplir como solía hacerse en esa época, un rito, ¿no es cierto? Es decir, al segundo día o al día siguiente de la muerte, más aún al segundo, en este caso al tercer día, porque coincidieron dos días consecutivos de reposo, el de la Pascua y el sábado, ¿no? Entonces, al tercer día, ellas precipitadamente fueron a- o, o- o rápidamente, digamos, no precipitadamente, fueron al sepulcro a cumplir con esta misión, ¿no es cierto? Cada vez que moría una persona, como los sepulcros, si bien eran cuevas, unas adecuadas, otras que eran muy propicias naturalmente, ¿sí? Aunque eran un poquito alejadas del poblado, digamos, por obvias razones, ¿sí? Eh, una de esas era la pestilencia que causaba un cadáver. Entonces, lo que se hacía normalmente era ir con estas especias aromáticas que las adquirían, ¿no es cierto? E iban y ungían con estas esencias mucho más fuertes para contrastar el olor putrefacto de un cadáver, ¿no? Entonces, ellas, digamos, actuaron con mucha diligencia, con prontitud, con gratitud, porque no habían olvidado lo que recibieron de parte del Maestro, del Señor Jesucristo, pero olvidaron lo más importante, olvidaron la promesa de Dios, que Jesucristo les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca en manos de esta gente injusta, ¿sí? Que sea eh, juzgado, que sea sentenciado, que sea crucificado, pero al tercer día me levantaré. Había dado algunos indicios hablando del templo que destruye y en 3 días lo, lo reconstruye, etcétera, etcétera. Pero les habló a ellos, a los cercanos, a los discípulos, a estas mujeres cercanas, siervas, colaboradoras permanentes de Jesucristo. Les había dicho, sí, ustedes tranquilos, yo voy a resucitar al tercer día. Esto que voy a vivir, este dolor, este quebranto, esto es necesario, esto está escrito y si yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, esto tengo que vivirlo, pero también voy a resucitar. Entonces, yo digo, es increíble, y no es que esta enseñanza o esta advertencia que les había dado Jesucristo las dijo 10, 20 años atrás y claro, cuando murió ya nos habíamos olvidado. No, no. Si su vida pública fue de más o menos 3 años y medio, más o menos 3 años y medio, sí, pues estas palabras fueron dichas semanas atrás, pocas semanas atrás, y ya se habían olvidado. Entonces digo, por un lado vemos la diligencia de estas mujeres, el deseo de cumplir algún grado de gratitud que hay para con su Señor, con Jesucristo, pero por otro lado veo
esa fragilidad en la memoria del cristiano, de olvidar lo que Dios nos ha dicho. Y nos ha dicho en su palabra, ¿no es cierto? Nosotros nos olvidamos de que Dios dijo que ha pagado nuestros pecados y que nosotros somos nuevas criaturas. Nos olvidamos que Dios dijo que jamás nos iba a abandonar. Dios dijo que sí vamos a vivir en un mundo en el cual tendremos aflicción, pero que confiemos que Él ha vencido el mundo. Y por olvidar ese tipo de cosas, ¿sí? Nosotros declinamos, decaemos y algunos hasta se apartan del Evangelio, porque quizás las cosas no se dieron como pensaron, porque quizás las cosas se tornaron diferentes a lo que ellos tenían en su perspectiva cristiana, cuando a lo mejor estaban fervientes en la fe y declinan. ¿Por qué? Porque se olvidan de la palabra de Dios. De ahí la necesidad de revisarla. En el caso de ellas, yo entiendo, fue su dolor, su tristeza, su quebranto que quizás ayudó a su mala memoria para no recordar que Jesús les había dicho, al tercer día voy a resucitar. ¿Sí? Pero nosotros no tenemos ese problema. Nosotros no tenemos la tristeza de que Jesucristo muera. Nosotros tenemos la alegría, la satisfacción, la plenitud, la certeza de que Cristo resucitó y está a la diestra del Padre ahora mismo intercediendo por nosotros. Pero nos olvidamos. ¿Por qué nos olvidamos? Porque no volvemos a leer la Biblia. Alguien me decía, pastor, ¿cuántas veces ha leído usted la Biblia? Le digo, no sé, hasta hace algunos años yo llevaba una cuenta eh, de las veces que leí de manera ordenada, de Génesis a Apocalipsis. Las otras veces que he leído saltados, primero este libro, después de este otro, qué sé yo, ¿no? Y me decía, ¿y por qué lee tanto? Digo, no solo porque soy el pastor y tengo que estar alimentado para poder dar, no puedo dar lo que no tengo, ¿sí? Digo, sino porque esto me recuerda, aparte de que me revela, ¿sí? La Biblia es el único libro de revelación progresiva. Entonces me revela tener un entendimiento, una aplicación, la correcta interpretación, obviamente siempre dentro del contexto bíblico, ¿sí? Pero también me recuerda. ¿No ve que yo como pastor no dejo de ser humano? Y como ser humano, a veces he pasado muchas pruebas, dificultades. ¿Qué me ha sostenido a mí? Me ha sostenido su palabra, ¿sí? Sus promesas, que son fieles y verdaderas, porque en Él son sí y son amén. Entonces eso a mí me ha sostenido. ¿Por qué? Porque no me he olvidado de que me dijo, aunque pases por las aguas, estas no te anegarán, y si pasas por el fuego no arderá en ti. Entonces cuando yo estoy pasando pruebas difíciles, circunstancias adversas, tribulaciones, tristezas profundas, ¿sí? ¿De qué me cojo? Me cojo de la palabra de Dios, me cojo de sus promesas, ¿sí? Me cojo de la instrucción que Él me da de qué debo hacer, cómo debo hacer en esos momentos. Por eso es necesario siempre leer la Biblia. Otra cosa que nosotros vemos aquí es también en nuestra agilidad humana, hacernos problema por situaciones que a veces no son problema o por situaciones que a veces no están a nuestro alcance resolverlo, ¿sí? Y nosotros como cristianos más aún debemos saber esto, que cuando enfrentamos una dificultad, cuando desafiamos un proyecto, cuando nos sentimos propuestos con un objetivo, vamos a tener dificultades, ¿sí? Y esas dificultades, unas estarán a nuestro alcance solucionarlas, solventarlas. Yo soy de las personas que digo, y ustedes me deben haber escuchado más de una vez, sí, que uno tiene que agotar todo lo humanamente posible. ¿Ya? Pero lo humanamente imposible, pues, ¿para qué voy a perder mi tiempo y el esfuerzo? ¿No? Entonces, todo lo que esté a mi alcance lo debo hacer. ¿Qué pensaron estas mujeres? Estas mujeres se detuvieron precisamente en esto, en esos problemas humanos que terminan siendo secundarios muchas veces, ¿sí? Dijeron, ¿quién nos removerá la piedra? Aún no llegaban. Claro, sabían que había una piedra que estaba tapando el sepulcro y tenían la preocupación de que esa piedra pudo haber sido removida por las autoridades romanas o por las autoridades eclesiásticas para robar el cuerpo de Jesucristo y que los seguidores, los discípulos, digan, ha resucitado, ¿no? Y tuvieron precaución de eso. Eso estuvieron pilas los fariseos, los que le asesinaron en definitiva, o los que corroboraron o incitaron a la crucifixión de Cristo Jesús. Pero, claro, son problemas que todavía no están. Entonces, primero llegue al sepulcro para ver.
¿Por qué de antemano digo, quién nos moverá la piedra? Vea, cuando llegue, ahí hablamos. Esa es una de mis frases típicas. Y claro, a mí también me pasa, ¿no? Que avisoro, digo, hijo, ¿y ahora cómo voy a hacer en ese caso? Y si las situaciones se presentan así, es parte de la humanidad, yo sé que es parte de la humanidad, ¿sí? El preocuparnos, pero es mejor ocuparnos. ¿Qué pasó con ella? Estaban preocupadas ya, y ahora, ¿quién nos moverá la piedra? Y cuando llegaron, la piedra estaba removida. Dicho de otro modo, sí, no debemos preocuparnos, sino ocuparnos. Es decir, cada día tiene su propio afán, cada día tiene su propio mal, cada día tiene su propio desafío. Entonces vamos a vivirlo cada día. Si yo voy a dar todo de mí para enfrentar el día a día y vivir en victoria, amén. Pero si hay alguna situación que escapa de mí, tengo que confiar en Dios. Tengo que confiar en Dios. Yo voy a agotar la parte humana, la parte que ya no me corresponde, la que ya sobrepasa mis condiciones, mis capacidades. Entonces sé que tengo a Dios en mi vida, ¿sí? La piedra fue removida. ¿Quién la removió? Los evangelios de los otros autores nos dicen que fueron ángeles que removieron esa piedra. Entonces, deje que Dios haga el trabajo que Él hace y nosotros hagamos la nuestra. No nos preocupemos más de lo debido. ¿Por qué? Porque suficiente experiencia tuvieron ellos y nosotros, me refiero a ellos, a los personajes bíblicos que estuvieron cercanos a Cristo Jesús y nosotros a los personajes actuales terrenales que tratamos de estar cerca de Cristo Jesús. Tenemos a la saciedad testimonios, evidencias de que lo imposible lo hace Dios. Lo imposible lo hace Dios. ¿Sí? Yo vivo con esa situación, con mi familia, con las personas de la iglesia, que muchas veces vienen, me cuentan situaciones terribles, espantosas últimamente, de salud, muchas personas. Pastor, este es un diagnóstico. Pastor, esta es la condición económica. Pastor, esto se ha escapado de mis manos. Pastor, un hijo, una hija, un cónyuge, un padre, qué sé yo, tantas cosas. Y que yo les digo, ya hicieron esto, agotaron esto otro, eh, eh, intentaron esta otra situación. Y muchos de ellos me dicen, sí, 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 o no hemos agotado esto porque simplemente no está a nuestro alcance hacerlo. Digo, bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer es confiar en Dios, que Él hará lo que sea más conveniente. Entonces, ellas experimentaron, sabían, lo habían visto, lo habían vivido, habían palpado. La misma Magdalena que fue, ella sabía, ¿sí?, que había sido liberada de una opresión demoníaca terrible que tenía y que Dios lo hizo. ¿Quién lo pudo hacer? ¿Un fariseo, un doctor en la ley, un sacerdote, un levita? No, nadie. ¿Quién lo hizo? Jesús. Entonces entendamos, no nos preocupemos porque eso nos desgasta, ocupémonos, eso sí, de las cosas y recordemos que lo imposible lo hace el Dios, lo hace el Señor, precioso Rey de Gloria, ¿sí? Por otro lado, el mensaje que reciben ellas, ¿no? Claro, llegan, van, ven, y ahora ¿quién nos quitará la piedra? Ah, no, ya ha estado movida. ¿Para qué te preocupaste si todavía no llegabas al sepulcro? Pero cuando llegaron, vieron que la piedra estaba removida, se le facilitó el asunto, porque, ay, Dios mío, yo no pensé que tú ibas a hacer esto. Me pasa mucho, ¿sí? Que estoy preocupado, que no duermo. Yo soy de esos, ¿no? De los que no duermo. Confío, recuerdo, pronuncio sus promesas. Mientras oro, al menos, Señor, estoy en esto. Y tu palabra dice esto, y como que le estoy obligando, como que le estoy demandando a Dios, ¿no? Eh, hasta cuando veo la salida, ¿no? Digo, wow, Dios mío, yo sé que tú lo ibas a hacer. Con seguridad Dios me debe estar diciendo, mentiroso, por eso estaba sufriendo tanto, ¿sí? Pero claro, Dios hace lo imposible. Y aquí viene el mensaje. El mensaje que les da este ángel, dice en el libro de Marcos, dice esto, en los otros libros, no es que diga diferente, se complementa nada más. Dice que había un joven, es decir, un ángel que estuvo ahí sentado y que se asustaron porque debe haber sido un ser resplandeciente y les dice, no se asusten, ¿a quién buscan? Están buscando a Jesús Nazareno que fue crucificado. Ha resucitado, ha resucitado. No es que ellos dijeron, ¡ay, ha resucitado! ¿Y cómo así? No, no. Ellas inmediatamente se acordaron. Ah, claro que nos dijo que iba a resucitar. Qué locas somos. ¿Para qué traemos estas hierbas aromáticas, estos inciensos, si es que en realidad Él nos dijo, ahorita me acuerdo, ¿sí? Entonces, recordar lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios tiene que decirnos para que nosotros nos encaminemos en su senda, ya nos dijo. ¿En dónde? Aquí, aquí. Entonces, vea, hay cosas que Dios nos dice
y nos recuerda y refresca nuestra memoria cuando somos leedores permanentes, asiduos de la palabra de Dios. Que en unos casos, por ejemplo, nos recuerda, dice, deja en mis manos, yo soy el que peleo la batalla por ti. En otros dice, no, haz esto. ¿Sí? Y uno dice, ¿por qué recuerdo una cosa en una situación y en otra similar recuerdo una cosa diferente? ¿Sí? Porque Dios, el Espíritu Santo, que es Dios que ha hecho morar en la vida del cristiano, dice que nos recordará todas las cosas que nos ha dicho Jesús, pero nos va a recordar lo que necesario en cada situación. Entonces, aquí el ángel estaba solo recordando, el mensaje de él era una recordación, diciéndoles, oye, ya estaban advertidas ustedes de esto, ¿sí? Y es más, no solo ellas estaban advertidas, si alguien tenía claro eran los discípulos. Por eso le dicen, vayan a donde Pedro y díganle, ¿sí? Porque vaya a ver usted el camino que ya habían tomado ellos, ¿no? El camino que ya habían tomado. Desesperados, han matado a nuestro Señor, a nuestro Maestro, ahora, ¿qué va a hacer de nosotros? Oye, estás olvidando de lo que Jesús dijo, que estás en una angustia, en un quebranto de salud, en un quebranto económico, en un quebranto emocional, laboral, estás viviendo una injusticia, ¿y ahora qué va a ser de mi vida? Lo que Dios quiera. Dios tiene promesas, Dios tiene palabras. ¿Sí? Dios no nos ha dejado, Dios no nos ha desamparado, que tú y yo, en nuestra humanidad sentimos a veces una desolación, una angustia, una frustración, es parte del ser humano. Cuando la Biblia dice no temas, no está diciendo que nos despojemos de una emoción, de un sentimiento que es propio del ser humano precisamente porque somos seres limitados. Pero el que nosotros seamos seres limitados y que nos angustiemos siempre que enfrentamos una dificultad, un problema, ¿sí? Eso no quiere decir que Dios nos ha abandonado, jamás. El mensaje del ángel que habló con estas mujeres fue de recordarles que Dios tiene el control de todo, que Dios ya se adelantó a la jugada, que nosotros podemos estar preocupados de qué va a pasar porque miramos distintas circunstancias, pero Dios es eterno, Él ya sabe, y Él sabe que si tú y yo somos sus hijos, que si tú y yo hemos entregado nuestra vida para vivir, para agradarle, que si tú y yo en nuestras debilidades y flaquezas le amamos, como le fue dicho a Pedro, después de que le traicionó, diciendo bajo juramento y con vehemencia que no le conocía, y luego salió y lloró amargamente. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando le vio nuevamente intentando volver a ser pescador? Dijo, Pedro, ¿me amas? Por 3 ocasiones. Y en la tercera ocasión Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Como también sabes que te negué, sabes que te fallé, sabes que me porté cobarde, sabes que todo. Pero tú sabes que le amo. ¿Sí? Y Dios sabe, con esto no estoy justificando nuestros errores, nuestras flaquezas, nuestras falencias o nuestros pecados. Al decir, no, lo importante es que tú sepas que le amas y Dios sabe que le amas, aunque vivas de esa manera. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que sí, a veces fallamos, a veces cometemos una ligereza, un desliz. No estoy hablando de grandes pecados, no estoy hablando de fornicación, de adulterio. No, no. Estoy hablando de que sí, que a veces nos airamos, que a veces soltamos una palabra, que a veces cometemos una situación que es excepcional además, o debe ser excepcional en la vida de un cristiano. Pero Dios sabe que le amamos. ¿Por qué? Primero porque nos arrepentimos y nos duele fallarle. Y luego, obviamente, saber que Dios está ahí conmigo para perdonarme, para ayudarme, para sacarme adelante. Porque Dios no quiere que quedemos postrados. Dios sabe que somos seres fallidos, sí, pero también sabe que si dependemos de Él, cada vez vamos a fallar menos. Cada vez vamos a afirmarnos en Él. Cada vez vamos a tener un mejor entendimiento de lo que pasa en nuestro día a día. Porque Él nos ilumina, Él nos ilustra, Él es la luz de nuestra vida. Y claro, todo esto se corrobora con lo último que les dice en el mensaje el ángel. Dice, vayan, díganle a Pedro, al precipitado, al loco, al arrebatado, porque cuando uno es loco, precipitado, arrebatado, es de poca memoria, se olvida lo que nos había dicho, voy a resucitar al tercer día. Para ustedes puede ser el acabose, puede parecer el fin, pero tranquilos, voy a resucitar al tercer día. ¿Sí? Le dice, vayan a decirle a Pedro que Él, ¿quién? Jesucristo, va delante de vosotros. Yo quiero destacar, para ponerle el título a esta prédica, ahora que ya estoy culminándole esta pequeña charla, ¿sí?
las tres últimas palabras del versículo 7, que fue nuestro último versículo de esta porción de Marcos. ¿Sí? Le dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Y aquí vienen estas tres últimas palabras. ¿Cómo os dijo? Así me he permitido yo ponerle al título de esta prédica, ¿cómo lo había dicho? ¿Sí? Usted y yo nos angustiamos y nos olvidamos de estas cositas, ¿no? Que Él va delante de nosotros para guiarnos, para protegernos, para guardarnos. A mí me viene a la mente situaciones como esta, ¿no? Que uno como padre, yo soy padre de tres hijos, ahora soy abuelo de dos nietos, uno como padre va adelante. Pensemos en un centro comercial, en donde hay mucha gente de ida y vuelta. Entonces uno no le pone al hijo adelante, al menos si es que es frágil aún, ¿sí? Sino que le pone aquí a un costadito o le pone atrás. ¿Por qué? Porque hay el riesgo de que alguien venga, no mire y golpee. Entonces yo no quiero que le golpeen a mi hijo, por último que me golpeen a mí, o porque yo puedo advertir, o porque yo tengo una mejor defensa, digámoslo así. Entonces voy poniendo atrás. Nosotros teníamos la costumbre con mi esposa, cuando mis hijos eran niños, de manejarnos de esa manera. Yo iba adelante, tomado de la mano de uno, ¿sí? Y atrás iba el otro niño y mi esposa al último, atrás, ¿no es cierto? Entonces yo como abriendo camino, como poniéndome para la defensa, como sabiendo a dónde voy, etcétera, etcétera, y los niños atrás y mi esposa al final como una última protección. Entonces eso, digo, me viene a la mente, cuando aquí el ángel les reitera, les dice, vayan, digan a los demás, y principalmente al precipitado del Pedrito, ¿sí? Él va adelante, ¿sí? ¿Por qué va adelante? ¿Por qué resucitó? ¿Por qué la piedra estaba movida? ¿Por qué pasó toda esta situación sobrenatural? Porque Él les había dicho. Tenemos la tendencia a olvidarnos de la palabra de Dios porque no la leemos, porque no la perseveramos. Nos olvidamos de sus promesas, nos olvidamos de sus instrucciones, nos olvidamos de lo que Él espera de nosotros, ¿sí? Y nos olvidamos de quién es Él. ¿Sabe cuáles fueron las últimas palabras de Cristo Jesús? Una vez que resucitó, pasó 40 días más con los suyos, y antes de ascender al cielo les dijo, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No dijo yo estaré, es decir, no dependía de que el primero vaya a donde el Padre, no. Dijo, he aquí yo estoy, así como estoy hoy, voy a estar con todos y cada uno de los que le aceptemos como Señor y le sigamos. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No se olvide, no se olvide. Como estas mujeres, como los discípulos, semanas atrás, pocas semanas atrás les había dicho, esto es necesario que suceda, yo voy a ser retenido, detenido, ajusticiado y muerto, pero voy a resucitar. ¿Se les olvidó? ¿Se les chispoteó? Y aunque esto parezca algo tan simple, cuando uno se olvida del plan de Dios en la vida de cada uno, puede terminar siendo fatal. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Gracias quiero darte, Señor, tu amor. Vive en mí. Quiero agradecer a aquel que mi vida salvó, aquel que su mano me